grabar? Ya, está grabando. Así que, bueno, vamos a empezar. Hoy día esencialmente nos toca ver ecuaciones de Maxwell. Recordemos un poquito qué significa esto, pero lo vamos a ver en el caso en que cuando ya los campos magnético y eléctrico dependen del tiempo. Entonces, bueno, veamos primero el resumen. Consideremos que el campo eléctrico depende del tiempo y de la posición, y el campo magnético depende del tiempo y la posición. Luego, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si enunciamos las cuatro ecuaciones de Maxwell en versión diferencial, nosotros sabemos cuáles son, en teoría, o cuáles son las versiones básicas de esas ecuaciones. Una sería la divergencia del campo eléctrico igual a algo, el rotor del campo eléctrico igual a otro algo, la divergencia del campo magnético igual a algo, y el rotor del campo magnético igual a algo. Donde nosotros antes le decíamos a esta, por ejemplo, ley de Gauss del campo eléctrico, esta ley de Ampère del campo magnético, ¿cierto? Y es como las dos ecuaciones más importantes de esta, pero eso es en el caso estático, que no depende del tiempo. Y sabíamos que esto es igual a ρ sobre epsilon 0, que es la densidad de carga en la región omega, sobre la permitividad en el vacío. La divergencia del campo magnético es 0, porque no podemos tener densidades distintas de 0 porque no hay monopolos magnéticos. El rotor del campo eléctrico era 0 porque el campo eléctrico es algo conservativo, y el rotor del campo magnético era mu0, que es la permitividad magnética en el vacío, por la densidad de corriente, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Sí? Pero cuando depende del tiempo, estas cosas son mentiras. Sobre todo las ecuaciones 2 y 4, que dicen lo siguiente: cuando el campo eléctrico depende del tiempo, ya no es conservativo, sino que su rotor es menos la derivada parcial del campo magnético. Y el rotor del campo magnético ya no es solo igual bueno, el rotor del campo magnético ya no solo depende de la corriente, sino que también depende de la derivada parcial, de las permitividades por la derivada parcial temporal del campo eléctrico. ¿Ya? Hasta acá, ¿cómo vamos? Esto de aquí voy a escribir, sería corrección cuando hay dependencia del tiempo. Si se fijan, si deja de haber dependencia del tiempo, esos términos se hacen cero naturalmente, porque son derivadas temporales. Así que, bueno, tenemos esas cuatro ecuaciones de Maxwell. Entonces, luego las ecuaciones de Maxwell son las siguientes. Y estas cosas siempre son ciertas en abiertos acotados. O sea, esto sería cierto en un omega, como hemos visto a lo largo de todo el curso. Entonces, en esa región donde son ciertas, estas EDP, porque son EDP, podemos integrar sobre omega. Voy a escribirlo con palabras. Les voy a subir después mi apunte, ¿ya? Que se cumplen en omega cruz 0,t, ¿cierto? Porque ahora además depende del tiempo, que esto es subconjunto de R3 cruz R más. O sea,
El omega es una región del espacio donde se cumple a lo largo de un intervalo de tiempo. Solo nos dice eso. Pensemos que esto se obtiene a partir de datos experimentales en un inicio. Entonces, es natural que medamos datos experimentales en un intervalo acotado. ¿Ya? No nos compliquemos en eso. Entonces, lo importante es que es donde omega es la región del espacio donde se cumple. Luego, integrando sobre omega, y usando teorema de Gauss o Stokes, se obtiene lo siguiente. Ahora, si es de Gauss o de Stokes, depende si hay un rotor o una divergencia. Y si el omega es un volumen o una superficie, se obtiene según la ecuación, ¿ya? Si hay es de divergencia, omega un volumen; si es de rotor, omega denota una superficie. Pero ya somos expertos en esas cosas a esta altura, así que no nos preocupamos tanto. Pero lo que sí obtenemos, por ejemplo, a partir de la ecuación 1, es el mismo tratamiento. Integramos volumen, usamos Gauss, y el volumen de una divergencia es la superficie del campo que va dentro de la divergencia. ¿Cierto? Va encima de una superficie cerrada, porque es la superficie borde del volumen omega. Entonces esto sería igual a Q sobre epsilon 0. Segundo, volvamos. Esta de aquí se integraría en una superficie omega, entonces la frontera es una curva cerrada, porque hay un rotor. Entonces, la ecuación 2 la voy a desarrollar un poquito más. Integramos una superficie de un rotor del campo eléctrico. Esta, como no la hemos manipulado nunca, la voy a desarrollar. Esto es igual a menos a la integral sobre omega de menos la derivada temporal del campo magnético por ds. Y la derivada temporal ataca el vector coordenada por coordenada, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el chiste? Esto de aquí, bueno, para la izquierda voy a usar Stokes. De hecho, a ver, ¿cómo lo puedo escribir? Ya, lo voy a hacer así. Acá usamos Stokes y pasamos una curva cerrada, ¿cierto? Pasamos una curva cerrada e integramos el campo magnético. Diferencial de línea. En cambio acá, por Leibniz, fíjense que la integral es espacial, pero la derivada es temporal. Es como integrar respecto a una variable y derivar respecto a otra variable. Entonces la derivada puede salir de la integral, se pueden permutar. Y eso se puede hacer para funciones suficientemente derivables. En particular, los campos satisfacen la ecuación de onda, entonces son clase C2. Entonces saco esto nomás y dejo el campo magnético integrado respecto a una superficie. Pero esta superficie no es necesariamente, o puede que sí, la de Stokes. ¿Qué ocurriría? Esta integral me queda un poquito fea. ¿Podríamos usar Stokes en la integral del campo magnético? O sea, acá use Stokes y acá use Leibniz, que es la reglita que te cambia la integral por la derivada cuando lo hacemos con respecto a variables distintas. Entonces, dejamos el lado izquierdo tal cual. Y el lado derecho, ¿se podrá hacer por Stokes o no? Resulta que sí, porque esta superficie omega de partida ya lo usé Stokes acá. Entonces, tenemos que esto es menos derivada temporal de esta cosa de acá.
Pero, o sea, entre comillas podemos hacer Stokes, porque si se fijan, esta aquí no está con rotor, entonces no le podemos bajar de superficie, pero ¿qué queda? Esto sería como el flujo del campo magnético, ¿no? Sería el flujo del campo magnético a través de omega y que depende del tiempo, ¿sí? Normalmente depende del tiempo, que es como el flujo que le sacaban cuando sacan fuerza electromotriz. En ese tipo de ejercicios sale este término, ¿cierto? Consultas hasta acá, que igual esta materia yo encuentro que es complicada. Quizás la primera Eh, materia en como que mezcla todo, ¿sí? la primera no sería integral o sea, de flujo en lugar de línea. ¿Esta? No, la primera, la área. ¿Esa? Ah, Porque sería como de Gauss, ¿no? esta no, po. Esta es aquí omega un volumen. Entonces por Gauss te queda esta integral de flujo sobre una superficie cerrada, porque la frontera es una Ah, superficie. Es la ley de Gauss de toda la vida, vale, que vale, es de vale, esta vale, ya. forma. Pero Sí, acá omega es superficie porque estamos con un rotor. Por eso el omega lo tomamos de volumen cuando es divergencia, de superficie cuando es rotor. Por convención no lo voy a estar escribiendo, que ya lo vimos por separado en el curso. ya, gracias. ¿Ya? Vale. Ya. Igual estoy haciendo los desarrollos porque para que se cache como la formalidad de la lecera, porque en el ejercicio no lo voy a explicar. La ecuación 3 es una divergencia del campo magnético. Eso esencialmente dice que no importa. A ver, si integramos volumen sobre omega, tenemos la divergencia del campo magnético. Esto sería igual a la frontera omega sobre una superficie cerrada que encierra el volumen. Esto sería que el campo magnético sobre una superficie cerrada tiene divergencia, o sea, tiene flujo cero. En cambio acá no es una superficie cerrada, es solo transversal. Por ejemplo, de 2 y 3 podemos sacar esa observación. Y esto, bueno, todo este análisis, si quieres saber qué es campo magnético, si la integral sobre omega de un campo, la integral de superficie, y la integral sobre una superficie cerrada, le vamos a poner omega barra. A ver, si esta tiene que ser 0, y esta, la primera igual a algo, ¿ya? Igual a un flujo del campo sobre omega. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, la primera integral es que si tenemos un campo magnético que va de esta forma, y tenemos una superficie así, ¿cierto? Como la suma de la concentración de flechitas del campo que atraviesan este omega es el flujo, ¿cierto? Sería como una especie de promedio, como cantidad de B por cantidad de omega es aproximadamente el flujo, ¿cierto? Es como eso a grandes rasgos, como en idea. Pero ¿qué pasa si tomamos una superficie cerrada? Esto sería 2 y 3 sería lo siguiente. Podemos tomar esto mismo, pero cerrando la superficie. Por ejemplo, si esta omega lo extiendo y le pongo una tapita.
Por ejemplo, acá cierro la superficie y le pongo algo así, como la tapita por acá, y encerré el campo con un volumen cilíndrico. Entonces ese omega, como esa frontera del cilindro, es naturalmente una superficie cerrada, donde además me fijo en el flujo que sale a través del manto cilíndrico, que en este caso, al ser paralelo, va a ser cero, pero podría haber campo que salga a través del manto cilíndrico. En este caso es cero, ¿por qué? Acá tenemos, si en esta tapita tenemos phi, en esta otra tapita tenemos menos phi, porque lo que entra es igual a lo que sale, no se acumulan cargas. Y lo otro, no importa que tan pequeño sea este omega, esta superficie, no importa que tan pequeño, no van a haber monopolos. O sea, como imagínense una carga positiva magnética, una carga positiva de imán, una carga negativa de imán, no existe un abierto, por pequeño que sea, un volumen que encierre un monopolo magnético que no encierra al otro. O sea, no existen los monopolos, porque entre más pequeño tomo ese abierto o esa bola, si lo hablamos en términos CDB, siguen estando juntos, no se pueden separar. Y eso en física significa que no hay monopolos magnéticos, pero sí pueden haber monopolos eléctricos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, ya aquí le voy a poner ecuación 2, ecuación 3. Esas son observaciones súper importantes. ¿En cuál quedamos? Ah, en la 3. Ya, la otra ecuación nueva que hay es la ecuación 4, que es el rotor de P, ¿cierto? Esto sería el rotor, integramos sobre omega, pero como un rotor es una superficie. Entonces, rotor de B es igual a mu 0 J de S más mu 0 epsilon 0, en este caso derivada temporal de campo eléctrico. ¿Esto cómo sería? Bueno, la primera integral la pasamos a una frontera con Stokes, ¿cierto? Porque omega superficie pasa a una línea cerrada que es su frontera, integramos sobre B, o sea, integramos B. Esto de acá sería la corriente, que sabemos que el flujo de J es la corriente. Es como, la corriente es simplemente un flujo que le damos otro nombre. Y esto de acá usamos Leibniz y permutamos. ¿Por qué? Estamos integrando en espacio y derivando en tiempo. Entonces, si hacemos esas cuestiones en coordenadas independientes, con una función dos veces diferenciable, continuamente diferenciable, se tiene, ¿no? Y acuérdense, los campos eléctricos magnéticos satisfacen ecuación de onda. Entonces, toda función que satisface ecuación de onda, podemos pensar que es como un seno o un coseno. ¿Ya? No es más que eso. Y acá tenemos el flujo del campo eléctrico a través de omega. Entonces aquí, ¿qué usábamos? Leibniz. Y aquí usábamos Stokes. Y ahí tenemos nuestra nueva ecuación de Maxwell. Ahora esta expresión de aquí a priori no es igual a la ley de Gauss, porque la ley de Gauss es una superficie cerrada. ¿Ya? De nuevo, hay que distinguir eso así como lo distinguimos acá. Y eso sería el resumen. Entonces, y además, podemos demostrar, yo no lo voy a hacer, pero además que lo hizo la profe, que 1, 2, 3 y 4 implican
que la segunda derivada temporal del campo magnético es proporcional al laplaciano del campo magnético y la segunda derivada temporal del campo eléctrico es proporcional al laplaciano del campo eléctrico. Ya no le pongo es igual porque no sé dónde va la velocidad, si va multiplicando dividiendo, siempre se va a olvidar. ¿Ok? Pero es la ecuación de onda, ¿cierto? Y además que C, que es la velocidad de esto, que es la velocidad de propagación de ambas, en el vacío es igual a 1 sobre raíz de epsilon 0 mu 0. O sea, la velocidad de la luz tiene que ver con la permitividad eléctrica y magnética en el vacío. Y esa es la conclusión del curso. ¿Se entendió? Sí, Manu, se entendió re bien. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo se visualiza esto? Voy a escribir un nuevo vector que aparece, que se llama vector de Poynting, o de onda. Pero la definición es súper simple. Pensemos, a ver, para mí magnetismo es como color verde, así que lo voy a hacer con ese verde. Aparte es como un verde feo. A ver. Pensemos que tenemos una onda que se propaga hacia acá, en negro. Y esa onda tiene un vector director S. Además tenemos, esta onda resulta ser una onda electromagnética. El campo eléctrico va a ser establecerá así. Un periodo, una amplitud, etc. Entonces el campo eléctrico va como en este eje, ¿sí? Y perpendicular al campo eléctrico va el campo magnético, pero con una amplitud distinta, ¿sí? Puede que haya más campo magnético que eléctrico. Entonces eso se dibuja como de esta forma. ¿Sí? Entonces, esto sería campo magnético, esto sería campo eléctrico. Y cuando la onda cambia de medio, estamos en presencia de, por ejemplo, que se cumple la ley de Snell y se cumplen las cosas de continuidad que vimos antes. ¿Se entiende? Y estos tres vectores forman un triedro, o sea, quiere decir que el B, el E y el S son perpendiculares entre sí. Manu, ¿Sí? vaya a ver después lo de las condiciones de borde para la interfaz y cosas así. Son las O no, mismas solo lo vaya a mencionar. que son las mismas que hemos visto a lo largo del curso. De hecho, a priori, lamentablemente no vimos medios magnéticos, que es lo mismo que ver dieléctricos, pero para magnetismo. Pero resulta que esta onda se puede enfrentar a una interfaz y seguir. Por ejemplo, puede que al cambiar de medio, el campo magnético se estire mucho más, como que sea mucho más estiradita su amplitud de onda. O puede que se achique. ¿Ya? Lo que te dicen las condiciones de borde, por ejemplo, el campo eléctrico es continuo tangencial. Quiere decir que, y mientras el campo magnético es continuo normal. Entonces, si la interfaz acá es normal, el campo magnético va a ser este mismo, pero el campo eléctrico va a cambiar. Y al cambiar esa proporción, cambia la dirección de la onda. En cambio, si la interfaz
es paralela a la onda, si yo mando esta onda por acá, el campo eléctrico va a medir lo mismo, va a tener la misma amplitud, pero el magnético puede disminuir o aumentar. ¿Ya? Eso depende de los medios. Eso es lo que dicen las condiciones de borde. Ya, gracias. ¿Ya? Igual lo vamos a mencionar cuando aparezca, como en detalle. Por el momento creo que necesito solo eso. ¿Y lo de sería, las leyes de Maxwell en la materia? Porque eh, seguimos eso en clase. Como el vector H y con D y ¿Tuvieron luego las H? leyes que no. ¿Sí? Ujú. Ah, ya. Pero no vieron el vector M, el de magnetización, ¿sí? O sea, la profe lo mencionó, pero dijo que era, es como, asumí, por lo menos, se asumía que era como análogo al P. Sí, es análogo. Y el Digamos H que es es como el similar. D, el H es como el D, el E es como el B y el P es como el M. Pero el H, el E y el B, que son campos perpendiculares, tienen continuidades opuestas. El campo magnético es tangencialmente continuo, el magnético es normalmente continuo. Pero sus vectores complementarios son al revés. El desplazamiento eléctrico es normal y el H, que es la intensidad de campo, es tangencial. Pero ahí la escribo. Cuando la usemos la escribo. Ya. Este es el enunciado del primer problema. Tenemos un condensador plano de placas paralelas circulares de radio R, con el dibujito que hice, y distancia entre placas H. Tiene en su interior un dieléctrico no homogéneo cuya permitividad está dada de esta forma. Si se fijan acá, la permitividad depende de R. Y esto es para R menor que R grande, o sea, aquí adentro. Siendo R la distancia al eje del condensador. Si la diferencia potencial varía en función del tiempo, donde B0 y tau son constantes conocidas, encontrar campo eléctrico y magnético en el interior del condensador, el flujo del vector de Poynting a través del área lateral del conductor y comprobar el teorema de Poynting, que se los enuncio después cuando lo quiera comprobar. Notemos lo siguiente. Acá, ¿cómo va el campo eléctrico si esto es un condensador? Naturalmente la corriente va así, ¿cierto? Entonces, bueno, la solución es que primero al ojo identificamos en qué sistema de coordenadas estamos. Está claro que es cilíndrica, ¿cierto? Entonces, suponiendo un sistema cilíndrico, sabemos que la corriente va en Z-tongo, ¿cierto? Eso es de una placa a otra. ¿Esto qué implica? Esto implica dos cosas. Primero, por ley de Ohm, que es que hay entre el campo eléctrico y la densidad de corriente J, multiplicar un escalar nomás, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico es paralelo a la corriente. Entonces el campo eléctrico va en Z-tongo. Y por ley de Ampère, ¿cómo va el campo magnético si la corriente va en Z? Si hacemos mano En derecha va en teta. teta-tongo, ¿cierto? Entonces, por ley de Ampère, el campo magnético va en teta-tongo. ¿Y en qué dirección se propaga la onda electromagnética? O el vector de Poynting, si son perpendiculares, en R-tongo. Por lo tanto, el vector de Poynting
va en R tongo. Y eso es por la condición de triedro, que es que los tres monitos son perpendiculares. Ya. Sigamos. Hagamos un análisis. Primero nos piden calcular el campo eléctrico y el magnético. Calculemos uno y después vemos cómo nos arreglamos. Nos dan la función de potencial. Entonces está cantado que podríamos quizás tratar de calcular el campo eléctrico. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ya. Hagamos un intento fallido. ¿Ya? Lo voy a hacer porque, según yo, naturalmente alguien lo va a pensar así y va a fallar haciéndolo. Y lo voy a explicar por qué. Entonces, sabemos que el potencial se relaciona con el campo eléctrico. O sea que menos el gradiente del potencial es igual al campo eléctrico. Es decir, que si integramos, porque el campo eléctrico, o mejor dicho, como el campo eléctrico es proporcional a z tongo, solo a z tongo, luego resulta que el gradiente de B tiene derivada distinta de cero en una pura coordenada, ¿cierto? Que sería respecto a z. Entonces, podemos integrar, tomamos esta cuestión como escalar. O sea, solo nos fijamos en la coordenada z y lo tomamos como escalar. En ese caso, vamos a tener que potencial final menos el potencial inicial es igual a menos posición inicial, posición final del campo eléctrico de L. Estas dos cositas, de hecho, son equivalentes. Y R0 es la posición en el tiempo inicial, RF es la posición en el tiempo final. Resulta que no. Donde R0, RF es el trayecto. Y esto es independiente del tiempo. Entonces, ¿tenemos información realmente sobre el campo eléctrico? Si volvemos a nuestra función de potencial, solo sabemos cómo depende del tiempo. No sabemos cómo depende del espacio. ¿Se entendió? Pensémoslo de esta forma. A ver, ¿cómo quiero evidenciar que no se puede hacer este desarrollo? Así que supongamos que se puede hacer. Entonces sea T perteneciente desde 0 hasta TF con T0 igual a 0, ya la posición inicial. Tomemos por simplicidad R0 igual a 0, ya la posición inicial, relativa.
Esta parte advierto que es la más densa del ejercicio, como entender por qué no se puede hacer esto. Pero de verdad que creo importante como entender eso. Luego, supongamos que todo esto depende de T. Por ejemplo, BF va a depender de T porque es el potencial evaluado en la posición final, pero la posición final la vamos a hacer como una cadena, dependiendo de T. Menos B0, que va a ser constante porque fija el tiempo inicial y la posición inicial. Esto es menos la integral de 0 hasta z de t, que es la posición final. ¿Ya? No la voy a dejar fijada porque la voy a dejar dependiendo del tiempo. De esa forma. Podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si derivamos con respecto al tiempo? Esto de aquí sería derivada temporal de b en la posición final respecto al tiempo. Este de ahí se muere porque es una constante fijada. Menos, y acá usamos TFC. Entonces iría el campo eléctrico evaluado en z de t menos el campo eléctrico evaluado en 0. Y esto aquí, si lo calculamos, porque conocemos el potencial, podríamos decir que es menos B0 sobre tau. Aquí voy a explicitar una dependencia que, aparte de evaluarla en el espacio, que puede depender del tiempo, aparte depende del tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la posición final la dejé dependiendo del tiempo. Tenemos que E es igual a E de t, z de t, y queremos que el campo eléctrico dependa netamente del tiempo y la posición, pero independiente. A ver. O sea, no podemos determinar E si no conocemos la composición z de t. Porque puede que esto de aquí, imagínense, esto acá iba evaluado en z. Y al evaluarle z de t, canceló otro término aquí, por ejemplo, un término chanchito. Y al evaluarlo justo en z de t, se cancela. Entonces uno pierde información. Hay que deshacer esa composición. ¿Ya? Entiendo igual que eso es difícil, pero hay que darle una vueltecita. ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo bien. Para hacerlo bien, podemos usar ley de Gauss. Para la ecuación de Maxwell. De la divergencia de E. Bueno, ¿qué nos va a quedar? Lo que nosotros tenemos es que la divergencia de E, si nos acordamos, el ρ partido en epsilon 0. Y esto, si bien estaba en el caso dinámico,
porque el E y el ρ dependen del tiempo, es simple porque no añade derivadas temporales entre medio. O sea, podemos tener la integral sobre la frontera omega, curva cerrada, o sea, superficie cerrada, el campo eléctrico, superficie, esto es igual a la corriente encerrada por omega sobre epsilon 0. Y esta cuestión nosotros la conocemos, ¿o no? Para un plano. ¿Sí o no? No sé, no cacho. Es conocida, porque sería de 0 a 2pi y de 0 a r del campo eléctrico dependiente del radio por factor de escala r de teta de r. Eso es igual a Q encerrada sobre omega. Si ahora probablemente alguien diga, oh, todavía no cacho por qué salió esa integral, al tiro la explico, pero de aquí a aquí, créanme por ahora, calculemos la integral nomás, ¿ya? Esto sería, hace salir un E de R, sale un R cuadrado medio, ¿cierto? Y un 2pi. Entonces, el medio con el 2pi se mueren. Pero además sale otro término de un medio, que luego voy a explicar, ahí ustedes los hacen calzar, pero esto daría, a ver, al ojo, 2pi r cuadrado, epsilon 0. El 1 medio se cancela porque, ¿qué tenemos? Vamos a hacer un dibujo. Tapa cilíndrica, del campo hacia arriba, ¿cierto? Eje vertical, centro del cilindro, esto sería Z tongo. Ah, y acá arriba, virtualmente hay otra tapita. Pero no me importa tanto. Hay campo eléctrico hacia abajo. O sea, acá hay campo eléctrico proporcional a Z tongo, pero acá el campo eléctrico es cero, por ser un condensador. ¿Se entiende? Y la región con medio material es esta. ¿Sí? Y ahí está R. O sea, si volvemos al dibujo de arriba, yo estoy haciendo una integral de superficie sobre esto. Pero sobre lo, ¿se acuerdan que salía aún 2 veces la integral de la tapita? Bueno, acá sale una vez porque la integral hacia abajo es 0, porque es un condensador. No emite el campo eléctrico en ambas direcciones, como pasaba en el auxiliar 2, porque en ese auxiliar no era un condensador. ¿Se entendió ahora? ¿Por qué quedaba un 2pi r cuadrado? 2pi r cuadrado por esta integral de acá. El área de una tapita. Pero Ah, El área perdón. de la tapa no No. es pi r Ahí cuadrado. vas. Sí, po. Sí. Déjame pensar. Es que creo que eso quedaba cuando consideraba las dos tapas. Sí, me comí un 2. Ahí está. Sí, porque es una tapa.
¿Y esto en qué eje diría? En Z. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el campo eléctrico y esto es para R menor que R. ¿Sí? No hacemos el cilindro más ancho que el condensador. Entonces, ya que tenemos el campo eléctrico, igualamos con el potencial. Ya conocido E de R, y tiene sentido que no dependa de Z, ¿cierto? Porque vimos alguna vez que el campo eléctrico de un plano no depende de la altura, o qué tan lejos estamos del plano. Solo depende de qué tanto material encerramos, que es justamente la coordenada radial. Bueno, ya conocí el campo magnético, perdón, eléctrico. Luego sabemos que B de F menos B de 0 es igual a menos la integral de 0 a h del campo eléctrico de R de L. ¿Sí? Que sería, volviendo al dibujo, al tiro evalúo el campo eléctrico desde aquí hasta acá. Y conozco el potencial en función del tiempo, no en función de la posición. Pero el chiste es que este lo voy a integrar en Z, ¿cierto? A ver. Más fácil. Entre R0 y RF. Esto implica, yo fijo el potencial cero donde yo quiera. Entonces me va a quedar BF igual a menos la integral de 0 a h de algo que no depende de Z. Pi R cuadrado, miento, es un pi. Pi R cuadrado, epsilon 0 de Z. Y este BF es conocido porque es la diferencia potencial entre las placas en función del tiempo. Solo que acá, en esta ecuación, solo hay dependencia de espacio. Acá solo se aprecia la dependencia de espacio. Una duda. ¿Sí? ¿El epsilon que deberíamos ocupar no sería el del enunciado? Sí. A ver, déjame pensar. No, porque la ecuación de Maxwell te dice que esto es cierto para la carga total encerrada con epsilon 0. Si considerara la carga libre, sería con epsilon del medio. Ah, ok. ¿Sí? Y lo mismo pasa con, más abajo, a ver, con esta ecuación de acá. Hay que considerar el Q total. Entonces, ¿qué tenemos? Potencial. Ya, acá no valía la pena reemplazar todo eso. Ahí sí. O sea, ¿qué demostrar hasta acá? Que el campo eléctrico no depende de Z. Y acá lo uso, pero lo uso sutilmente. Porque tengo entonces que
BF es igual a menos H EDR. Pues E no depende de Z. Entonces el campo eléctrico en función del radio es igual a menos BF sobre H. ¿Ya? Y acá S menos, en parte vamos a dar un poquito lo mismo, porque S menos con SBF se regulan solos. ¿Ya? Si yo hubiese puesto, porque el dato que me dan, que es BDT, es la diferencia potencial entre las placas. Subí mucho. Esta diferencia potencial entre las placas, yo digo dónde está y dónde, si en la placa de arriba vale esto y en la de abajo vale 0 o al revés. Da lo mismo. Entonces el C signo menos hace que sea relativo. No he usado campo generalizado. Podría haberlo hecho, pero ¿para qué? Ahora, fíjate en este buen detalle. A mí me da lo mismo. Yo sé que esta es la carga total encerrada por omega. Solamente demostré que el campo eléctrico no depende de Z. Ahora, hay un temita. Este de aquí no es dato. Porque además tenemos que la carga encerrada depende del radio. Porque es que tanta carga encerramos del plano, ¿cierto? Esta carga encerrada por omega es una carga encerrada donde omega depende del radio. Es decir, es una carga encerrada por omega en función del radio, ¿cierto? Porque que ese de ahí dependa del radio implica que esto dependa del radio, prácticamente. Entonces, que no es dato. ¿Pero es relevante? No, porque tenemos esto de acá. Y esto de aquí es una maravilla porque esto es igual a menos de 0 sobre H factor de 1 más T sobre tau, que es reemplazando al BF, que es la diferencia potencial al final, porque le pasé el 0 al B0. Y esto implica que como vector y dependencia de tiempo y de posición, es esto. ¿Se entendió? Manu, entonces podríamos haber como justificado que como solo depende radialmente el campo y podríamos haber hecho como la misma integral del voltaje, que digo, de la diferencia potencial y ahí como que agregarle un T así como que depende del tiempo y ahí despejar y todo. Porque eso lo viene el chi también, o sea, en un Sí, ejercicio. es que esto es muy Que lo común. hacen así al toque, sí. Ya, sí, es que Como para entender esta parte. Rodrigo Chino se habría sacado el 7, porque esta parte de acá es importante. Tienes que verificar que no depende de la coordenada que vas a integrar. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, lo haces en coordenada esférica, el argumento ya no te sirve. Ese detalle, ese pequeño detalle, no habría funcionado en un campo eléctrico, por ejemplo, angular, que depende del radio. O radial, porque el radio depende del ángulo. ¿Cachai? Como que a menos que te den un dato extra, ¿cachai? Como suponga que tal cosita. Y eventualmente lo usáis.
O sea, toda esta lata de acá es simplemente para mostrar que el mono no depende de Z. Y es muy intuitivo que sí, que efectivamente no depende de Z, porque cuando nosotros calculamos y sospechamos que no depende de Z, ¿cachai? Porque cuando calculamos el campo que emite un plano infinito, con densidad sigma, resulta que el campo es proporcional a sigma sobre epsilon, 0. ¿Ya? Que es la densidad de superficie. Como que el campo es constante en función de la coordenada para el plano infinito. Entonces uno sospecha un poquito de eso y lo ataca de esa forma. Yo creo que esto se habría que justificar siempre, porque no es evidente. No sé si queda alguna duda al respecto. De hecho, es tan poco evidente que si uno no lo ve antes no se le ocurre y uno se equivoca de la forma anterior, que fue la matraca que hice antes. Que es esta parte de acá. Que uno está muy tentado a sacarlo con esa ecuación y chao. Que esto es lo que pasa si no argumento que puedo sacar el campo de la integral. Yo tengo una duda del ¿Sí? paso final. Ese B sub 0 después se cambió a BF, ¿por Ah, qué? me chingué ahí. Eso es... Sí. Es que también me quedé pensando, porque si es B sub 0 ya dijeron que era 0, entonces 0 no sería Ah, no, 0. no. Notación, notación. Eso de ahí es Ah, vale. inicial nomás. Ahí, tilde. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? O sea, ese B sub 0 sería como la amplitud. SB sub 0 sería la amplitud, que es dato, ¿cierto? Porque nos dan esta función aquí. Ahí nos dan Sí, ese dato. Y el epsilon ya, sub 0 sería como la amplitud del epsilon de R. ya, Entonces gracias. ya, tenemos el campo eléctrico, tenemos que sacar el magnético. Y ahora usamos, bueno, como estamos en un medio dieléctrico, eh, luego, ¿qué voy a hacer? Resulta que D de T, R es igual a epsilon sub R, o sea, epsilon de R, por E de T, R. Esto implica que D de T, R es igual a multiplicarle el epsilon de R a esta cosa, ¿cierto? Entonces esto sería menos B0, epsilon 0 sobre H, factor de 1 más T sobre tau, factor de 1 menos R sobre R. Y eso en Z tau. Veamos si escribí bien. Uno con más, el otro con menos. Voy a volver. Y claro, no, son los dos con más. Ahí está. Y utilizando cuarta ecuación de Maxwell. Lo voy a escribir en forma diferencial primero, ¿ya? Y empezar a desarrollar. Fíjense que podemos demostrar lo siguiente, que el rotor de B es igual a mu0 J más mu0 epsilon
0 epsilon de La derivada temporal del desplazamiento. sí, el campo eléctrico. Ya, podemos demostrar, me lo voy a saltar ya, pero podemos llegar a que esto implica, de hecho equivale, a que el rotor del H es igual a J, de hecho implica, no son equivalentes a priori. O sea, sí lo son, pero me interesa con puro lado. J más derivada temporal de D. Y esa expresión está mucho más limpia. Ok. En esta parte aplicamos, integramos en omega. Esto, bueno, esto es cierto en omega, que es una superficie. Y esto es en omega, también superficie, con normal Z tongo. Sí, porque sabemos que la superficie en la que rodea el campo magnético tiene normal Z tongo, ¿cierto? Porque el campo eléctrico va así, entonces el campo magnético va así, y sabemos que el campo magnético es paralelo a la frontera de la superficie que atraviesa. Entonces la superficie tiene que ser un disco. ¿Se entiende? De nuevo, por favor. Sí. Mejor, de hecho voy a escribir en un disco omega. Que esencialmente el campo eléctrico va así. ¿Cierto? Emitido por una placa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El campo magnético va a ir paralelo, o sea, perdón, va a rodear esta lecera. ¿Cierto? Pero el campo magnético es paralelo a las líneas de la frontera de una superficie omega, que es la de la ley de Ampère. ¿Cierto? Y bueno, el campo eléctrico sabemos que es paralelo a Z tongo. Y estas dos cositas, bueno, en particular, como la de arriba implica que omega es un disco. No sé si se ve evidente, pero ¿cuál es la superficie en cilíndricas que tiene por normal Z tongo? Un disco. Entonces ahora integramos sobre el disco. ¿Alguien todavía sigue con la duda de la superficie? Antes de seguir. ¿O se cachó? Avísenme. No, todo bien, ¿Todo bien? ¿En serio? creo. Ya, perfecto. Eso me basta. Entonces integramos y usamos Stokes. Entonces nos queda esta lecera, H de L igual a esta lecera, J de S más derivada temporal de esta lecera. ¿Sí?
El tema es que esta cuestión no tiene corriente. ¿Ya? Parte del dato. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar esta integral de acá, de 0 a 2pi, de h de r de teta. ¿Sí? Piensen que es un campo magnético, pero con otra letrita. Esto es igual a la derivada temporal de la integral de superficie. Esta integral de superficie va en el disco, ¿cierto? Porque esta cuestión es un disco de radio R. D, ¿cierto? Integramos la función D, que es epsilon 0, B0, sobre h tau, factor de 1 menos R sobre R, más Z tongo punto la superficie del disco, ¿cierto? Que sería R de teta. Manu, ¿no te R. faltó un factor? Exacto. Me faltó el de tiempo, ¿cierto? Que es 1 Yes. más T sobre tau. Ahí está. Ahí escribiste un tau de más. Ahí te lo comiste. En ¿Dónde? el denominador. Ahí está, sí. Sí. Ya, perfecto. Y esta lecera la puedo separar. Usamos Fubini, sacamos los monitos que hayan que sacar. Que sería esto de aquí. Eso se deriva por... se multiplica menos epsilon 0 B0 sobre H por... y se integra esta lecera, ¿cierto? De 0 a 2pi, de 0 a R. De 1 más R sobre R. R tilde para que no manquerla por la anotación. ¿Sí? Esto sería lo siguiente. Menos epsilon 0 B0 sobre H. Esta derivada sería 0 y 1 sobre tau porque derivamos respecto al T. Esto sería la integral, bueno, por 2pi. Este de aquí evoluciona a ser un R y ese es un R cuadrado medio. Entonces, este es R más R cuadrado sobre 2R grande. Confírmenme si está bien y está mal, ¿cierto? Porque es ese de ahí, el factor de escala igual integra. Entonces, este es un R cuadrado medio y este es un R cubo tercio. ¿Ya? Más atento. Miren que me puedo equivocar. Ahora resolvamos esa integral de ahí. Esto sería 2pi por R nomás, ¿cierto? Con ese R móvil. De hecho aquí el R es móvil, ¿cierto? 0 menor que R grande. Entonces nos queda H de R igual a toda esta cosa partido en 2πr, ¿cierto? Que de esta integral sale un 2πr. Entonces se muere ese 2pi y se muere un R en cada sumando. Entonces queda menos epsilon 0 de 0, H tau, factor Manu, de R medio, ¿sí? ¿no se te olvidó de nuevo el paréntesis? El del tiempo. No, pues, porque mira, ese monito se convirtió en ese tau.
Ujú. Ese paréntesis se convirtió en ese mono, y ese mono se convirtió en ese mono. Ok. Están todos los monitos. No, sí, están todos los monitos. Pero el 1 que está multiplicando, ¿dónde queda? ¿Qué En uno? el primer paréntesis. El que dice 1 más t partido Sí. de tau. Ah, pero fíjate, esto está derivado respecto al tiempo. Entonces, derivas Ah, ya. que a 0 más Ujú. 1 sobre tau. Ya, perfecto, ya entiendo. ¿Sí? Por eso, todo este monito es eso. Ya, tenemos H, y de H a B en un medio magnético, bueno, un medio nomás, hay que ponerle nombre, es multiplicar un mu simplemente. ¿Cierto? El mu No, cero. no es un metro cuadrado. ¿Cómo? No lo pasaste mal, ¿o sí? Ah, Oh, no te escucho. Si quieres, escríbelo en el chat. Pero si escuché cuadrado nomás. Pero si te refieres al R, es porque de acá sale un R y se divide. Luego, bueno, pasamos a B de R. Se fijan que el B ya no depende del tiempo. Y es igual a menos epsilon 0, B0, mu 0 sobre H tau factor de R medios más R cuadrado sobre 3R. Y esto, si lo chanto como vector, iría en teta tongo. Y eso es para 0 menor que R grande. Y tenemos la parte A. ¿Dónde se divide? Acá. Porque mira, de esta integral de acá te sale 2πr h. Y ese monito pasa acá. Y ese 2pi asesina ese 2pi, ese R asesina parte de eso y parte de eso. ¿Sí? Y ahí tenemos el campo eléctrico y el campo magnético. Consultas. Oye, Manu, ¿esta materia en general es como mecanizable o siempre Eh, haciendo distinto? es distinto, pero según yo igual cambia un poquito la geometría. Pueden ser cosas más generales, pero en perspectiva, igual encuentro que el universo de problemas es acotado. Por ejemplo, si en campo eléctrico hay tres problemas distintos, en campo magnético hay dos problemas distintos, en esta cuestión hay como 5 problemas distintos. Y todo lo demás son combinaciones de esos problemas. Como que cambiáis las interfaces de los medios, ¿cachai? Son normales o tangenciales, pero siempre el mismo cálculo. Y dependiendo del dato inicial también. Porque acá partimos con una ecuación de Maxwell y sacamos primero el campo eléctrico. Hay otro problema tipo en el que se saca primero el campo magnético, partiendo de otra ecuación de Maxwell. Pero en realidad la técnica es la misma. Buena, gracias, Manu. Ya. ¿Cómo llegamos de H a B? Preguntan en el chat. Ah, ya, porque ya esto quizás lo puede haber puesto en el repaso. H de R por mu de R es B de R. Sería eso. ¿Sí? Eso es materia de medios magnéticos. Si lo buscan en el libro. Pero análogo a pasar del campo eléctrico al vector de desplazamiento.
¿Les parece tomar un break a esta parte? Que este puro problema llevamos caleta. Sí, Manu, necesario. Ya, bacán. Llevamos la pura parte A. No, pero lo que viene es más fácil, es más cortito. Lo más duro siempre es calcular los campos al inicio. Como en todo el curso, lo más duro es calcular los campos y el resto son cálculos chaya que son chiquititos, ¿ya? Así que eso, o sea, la materia está en lo que hicimos recién. Eso de calcular el vector de Poynting es que ahora les escribo la definición con ecuaciones, porque en el resumen les hice el dibujo nomás, y sacarlo, ¿ya? Es cosa de hacer un producto crudo y sale. No es complicado, y la parte C, que es el teorema de Poynting, es matraca, ¿ya? Pero ahí igual tiene unos truquillos sucios, pero también lo vamos a verificar. Así que bueno, voy a ponerle pausa mientras. Una duda. Ya, estamos de vuelta. Y ahora tenemos que calcular el vector de Poynting. El vector de Poynting, por definición, es lo siguiente. Recordemos que S, que es el vector de Poynting, es el campo eléctrico cruz la intensidad magnética. O se me olvidó. Ah, ya me acordé. Mu factor de E cruz B. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, y bueno, esta definición de acá incluso asegura que son perpendiculares, ¿cierto? Porque al ser un producto crudo asegura que es perpendicular simultáneamente al E y al H. Entonces, bueno, echémosle para adelante. Esto sería B0 sobre H factor de 1 más T sobre tau, Z tongo, cruz, epsilon 0, B0 sobre H tau, factor de R medios, ahí no es R cuadrado, me equivoqué, más R cuadrado sobre 3R. Y eso teta tongo. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, saquemos los factores como grandes. Bueno, más simple. Eso de ahí y eso de ahí lo escribimos juntos. Eso de ahí, factor, eso de ahí, factor, y hacemos producto cruz de los vectores. Entonces queda epsilon 0, B0 cuadrado, sobre tau, H cuadrado, factor de 1 más T sobre tau, factor de... No sé por qué la manía de escribir R cuadrado, era R medio, más R cuadrado sobre 3R. ¿Y cuánto es ese producto cruz? R tongo. Menos R Exacto, tongo. menos R Casi. tongo. Casi. Y ese es el vector de Poynting. Para la parte C, verifiquemos el teorema de Poynting. Verifiquemos el teorema de Poynting. ¿Qué dice el teorema de Poynting? ¿Era lo del trabajo? ¿O nada que ver? Sí y no.
tiene que ver con lo siguiente. Bueno, sí, tiene que ver con el tema del trabajo, porque aparece el U como de energía potencial. Entonces, recordemos que el teorema de Poynting establece la siguiente ecuación de Liouville. Que la derivada temporal de U más la divergencia del vector de Poynting es igual a menos J punto el campo eléctrico. Y usando ley de Ohm, esto es como un G por el campo eléctrico al cuadrado en norma, ¿ya? En producto punto. Y lo otro, donde U es la energía potencial. Entonces, bueno, algunas cositas. Sabíamos que en esta cuestión no había corriente al inicio. Entonces, el J es 0. Entonces, y este hecho ya lo hemos usado antes. Entonces, notemos que J igual a 0. Así, J.E igual a 0. Por otro lado, calculamos cada monito por separado y le echamos para adelante. Esto de aquí es bastante matraca, la verdad, pero fijémonos que U, por definición, es un medio de E.D más B.H. Esto sería un medio de... Oh, esto va a ser una desgracia. Déjenme volver para acordarme de los campos. Ya. Sabemos que el E y el D son lo mismo salvo un factor de epsilon, que es un factor bien grande, porque acá el epsilon es variable en función del radio, y el B es igual al H salvo un factor de mu. ¿Ya? Entonces, debería ser lo siguiente. Pero ¿y si lo Epsilon escribís 0. como en epsilon nomás? Y como que te ahorras escribir todo. Nada, Decís que escribámoslo epsilon. todo, escribámoslo todo. Ok. Es que es importante porque después hay que sacar la divergencia. Y justo ese epsilon es el mono que depende de R y hay que sacar la divergencia derivando respecto a ese R. Así que ya sería eso. Y B0 va al cuadrado porque está en ambos. El único que no está en ambos es el epsilon 0. Y este aquí también está en ambos. Sí, epsilon 0 por factor de 1 más R sobre R es lo único que no está no está en ambos campos. Y acá todo está en ambos campos salvo el mu 0. Entonces debería ser epsilon 0 cuadrado, B0 cuadrado, mu 0 sobre h cuadrado, tau cuadrado, factor de R medios más R cuadrado sobre 3R al cuadrado. Y ahora este mono, a ver, el U, buena, el U se deriva respecto a tiempo. Buena, me asusté. Podríamos haber dejado el epsilon 0. Perdón. Entonces la derivada temporal de este monito sería atacar a ese término y acá ningún término. No hay nada que dependa del tiempo. Entonces atacamos ese, usamos regla de la cadena, el 2 se muere con el 2, esa constante sobrevive uno de esos factores y se multiplica un tau. Entonces queda
epsilon 0, B0 cuadrado sobre H cuadrado tau, que es el tau que sale de la cadena, factor de 1 más T sobre tau. Y el término de espacio. No, el mu va arriba. Porque el H tiene el mu arriba. Ahí está. ¿Sí? Ya. Y tenemos la derivada temporal. Por otro lado, ¿qué más necesitamos? La divergencia de Poynting. Y Poynting de todas las cosas de espacio no depende ni de teta ni de zeta, salvo sus vectores unitarios, ¿cierto? Pero no cuentan los vectores unitarios. Depende solo de R. Volvamos a Poynting. Depende solo de R. En todas las cosas de espacio que puede depender. Y en la coordenada R. Entonces la divergencia es distinta a 0. Esto sería la divergencia radial en un cilindro, que sería de esta forma. ¿Sí? Reemplazando me queda 1 sobre R, derivada R de, menos B0 R sobre H, factor de 1 más T sobre tau, epsilon 0, B0, H tau, factor de remedio más R cuadrado sobre 3R. Ya donde ese es el E y ese es el B. Lo hice terrible, perdón, ese es el H. Derivando esto respecto a espacio, puedo sacar todas las cosas que no dependen de R, las voy a sacar al tiro. Me queda menos B0 cuadrado, epsilon 0 sobre H cuadrado, tau, factor de 1 más T sobre tau, por 1 sobre R, que es 1 sobre R de ahí, derivada radial de R cuadrado medios más R cubo sobre 3R. Sí, porque ese sujeto de ahí ataca esto de acá. Se distribuye y queda eso. Y ahí está llegar y derivar. ¿Sí? Entonces nos queda menos B0 cuadrado, epsilon 0 sobre H cuadrado tau, factor de 1 más T sobre tau. Derivando eso y quedaría 1 más R sobre R. ¿Sí? Porque baja un 3, se muere con el 3, queda R cuadrado sobre R, pero con ese R queda un R sobre R, y ahí baja el 2, se muere con el 2, y queda solito el R, pero se muere con ese R que es un 1. ¿Ya? Está bien. Y esto tiene que ser igual a, veamos, miren, tenemos justo lo mismo, epsilon 0, B0 cuadrado, H cuadrado tau, y los factores, ambos con signo más, necesitamos que esos dos monitos sumen 0. Y claro, uno es el otro con signo opuesto, ¿no? Que ese tiene un menos y la derivada temporal que sacamos no lo tiene. Entonces esto es menos la derivada temporal de u. O sea que dtu más divergencia ds vale 0. Verificando así el teorema. Ya estamos. Consultas. Por ley de Ohm, que la corriente sea cero no implicaría que la diferencia potencial sea cero. No.
No necesariamente, porque la ley de Ohm se cumple en estado estacionario. Ya. Que ahí hay una diferencia bien grande. De hecho, si lo empezáis a atacar con ley de continuidad, por ejemplo, pensémoslo. La ley de continuidad, que es la ecuación de Liouville de J. Dice que la divergencia de J más la derivada temporal de ρ vale 0. La ley de Ohm, la que te relaciona, no la que te relaciona el J con L, sino que, bueno, esa también se cae, pero la que tú dices es la de la resistencia con el potencial, que es una consecuencia de la que te relaciona el J con L. Funciona cuando ese término vale 0. Así, la divergencia de J vale 0, que es cuando estamos en estado estacionario. ¿Sí? Ya, vale. Y a priori, como estamos dependiendo del tiempo con todos los campos en este momento, no lo podemos suponer. ¿Ya? Pero sí se supone cuando a la altura del curso en el que vimos corriente. Ahí casi todo estaba estacionario, salvo como el final de los ejercicios, que puse un ejercicio de estado transiente en la guía, en la auxiliar 4. Pero se usa distinto ese argumento de estado transiente. Ahora, en realidad no es que usemos el argumento de estado transiente, sino que no usamos el de estado estacionario simplemente, porque no, todo depende del tiempo, todo puede cambiar. Pero en este caso, que el J sea 0, implica obviamente que su divergencia es 0, pero de cierta manera es al revés la implicación. Entonces hay otras consecuencias de por medio. Pero como no estamos en estado estacionario, y el J lo suponemos, lo tenemos como dato 0, resulta que el campo eléctrico puede ser no nulo. Porque si bien la derivada temporal del ρ es 0, el ρ no necesariamente es 0. Sí, puede ser constante. Entonces Ya. el campo eléctrico es constante y de hecho es constante. En espacio. ¿Más consultas? Está bueno el problema. Es que este problema calculaba todo. Había que... Pregunten. O si tienen dudas de dónde estudiar, cositas así. Eso mismo, ¿de dónde estudiar? Eso, lo que Confirmo, el profe sí, te dijo necesito algo. eso. Ya. Para esta materia hay un libro que está en PDF, pero está en PDF en un formato terrible, que es el de Rafael Benguria. En ese libro, yo creo que hay como 10 problemas en el capítulo de esto, y esos problemas son todo el universo de problemas que hay, que si bien son más que para electricidad cuando uno ve Gauss, que para magnetismo cuando uno ve Ampere, en realidad el universo de problemas no es más grande que los que sale ahí. En cambio, lo que pasa en el chi es que
hay hartos problemas repetidos en el sentido que más de un problema, en más de un problema se hace lo mismo. Entonces, y uno no lo sabe hasta que los hace. Entonces, no sé si valga tanto la pena. Siempre vale la pena leer el chi, pero yo creo que está más optimizado el libro de Rafael Ben-Gurion, porque si bien tiene menos problemas, hay uno de cada uno. En el chi hay más de uno de cada uno. Y sobre lo que va a entrar en el examen, o sea, sí o sí, algo de esto y o de ondas, ¿ya? Y ahora les puedo, no sé si quieren seguir. Yo no tengo mucho ánimo, pero si quieren seguir, podemos seguir. Fijo entra un problema de este estilo o de ondas, como considere, no sé, un campo con una, como esta función que satisface la ecuación de onda y saque cositas, ¿ya? Es el otro, hay dos problemas tipos de esta materia, el que hicimos ahora y uno que usa directamente la ecuación de ondas. Entonces, la idea es que ese otro tipo de problema les puedo subir un propuesto y háganlo y me preguntan por la solución. Y ese propuesto lo voy a sacar del libro que yo les dije porque de ahí saco los problemas. Pero ahora me da lo mismo decirles porque ya no hay más ramos, así que... ¿qué más? Y de la materia pasada a lo mejor puede que pregunte algo. Ahora igual no es tan problemático porque tienen las pautas de los controles. O sea, lo más problemático puede ser circuitos, pero algo más como el problema que tuvieron en el C2 no va a haber. Y no creo que entre circuitos. Traten de saber muy bien ley de Gauss y ley de Ampère. O sea, si no saben eso, hay que preocuparse. Pero yo he visto que si saben eso, inducción, saber inducción. Inducción no se evaluó. Ah, sí se evaluó. Pero inducción es importante porque si se fijan, ahí parte la materia de dependencia temporal. Y el tema de sacarle flujo a un campo, diferenciar, y eso es importante en los cálculos que hagan. Si se fijan, ¿cómo escribí yo las respuestas? ¿O cómo escribo yo la matraca? En esta parte de acá, fíjense que una integral es de superficie, ambas son de superficie, pero una es cerrada y la otra no. ¿Qué significa la superficie que estamos atravesando? Si es cerrada, tenemos conclusiones más o menos inmediatas. ¿Ya? No se evaluó todo lo de inducción, entonces es posible que entre algo de inducción. Igual no sé, la verdad. Le puedo preguntar a la profe y les tiro por correo por último, si me suelta algún spoiler. ¿Ya? Así que eso. Voy a parar de grabar para que no quede tan extenso.